yo mantengo que el problema actual de España no es solamente el de la crisis, sino que hunde sus razones y sus raíces hace veintitantos años. Si tienen ustedes tiempo, vayan a una hemeroteca y pidan el periódico El País del 20 de mayo de este año. Leerán un artículo del que fue presidente de gobierno, don Felipe González, y tiene una frase que merece estar en oro. Cuando hicimos la moneda única, se nos olvidó que, y dice 5 cosas que se les olvidó, que son justamente las que entonces se le explicaba en el Congreso. No se podía ir a una moneda única con países tan distintos en la economía, con tantas diferencias sociales y económicas, sin un presupuesto común, sin una política fiscal común. Pues bien, cuando en España se aprueba alegremente y se vende a través de los medios de comunicación el Tratado de Maastricht, no se quiso caer en lo siguiente. Hasta entonces, cuando un gobierno necesitaba dinero, se lo pedía a su Banco Central, el gobierno español al Banco de España, el gobierno francés al Banco de Francia y el gobierno italiano al Banco de Italia. Los préstamos estaban entre el 0,5%, el 1% y a veces el 1,5%. El Tratado de Maastricht prohibió terminantemente que los gobiernos le pidieran dinero prestado a sus bancos. Y entonces, cuando necesitamos hacer carreteras, vayan ustedes a la banca privada. Conclusión. Los gastos que ha hecho el gobierno español en el año 2011, si medimos lo que le hubiera costado los préstamos hechos por el Banco de España y por la banca privada, hay un diferencial de 28.500 millones de euros. Eso fue Maastricht. Pero Maastricht fue también otra cosa. Maastricht, y después lo ratificó el Tratado de Lisboa, prohibir los paraísos fiscales. Los prohibió que se prohibieran. Y en tercer lugar, el Tratado de Lisboa plantea que los Estados deben invertir en armamento. 2 datos. El Estado griego es el que más gasta porcentualmente en armamento de toda la Unión Europea. Y además, en España, hace poco tiempo, en el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo un gasto de casi 30.000 millones de euros en armamento, en un armamento que ahora no se puede pagar, entre otras cosas, porque el alto mando militar dice que no sirve absolutamente para nada. Ya está dicho. Lo dejamos ahí. Y tiene muchísimas preguntas pendientes, Julio. A ver, Granada, Luis, adelante. Julio, buenas noches. Buenas noches. Soy Luis, como ha dicho Jesús, soy empresario de Iberlandia y le quería preguntar una pregunta muy directa. Usted ha comentado que España es un país para chorizos, políticamente hablando. Mi pregunta es si tienen nombre esos chorizos. Lo primero es corroborar que efectivamente yo he dicho eso. Y lo agradezco. No me oculto. Ahora bien, por no utilizar términos gruesos, yo prefiero que hablen los datos. ¿Qué pensar de quienes han utilizado el dinero del pueblo andaluz y del pueblo español en los ERES? Yo no digo que sean los actuales acusados, que no han sido juzgados, pero alguien aquí ha trincado y se ha llevado dinero. ¿Qué calificativo le daríamos? Pero tengo aquí un dato que voy a leer, lo daría en previsión. Esto es de un artículo del catedrático de varias universidades norteamericanas, español, Vicent Navarro, que trae unos estudios que hizo el Financial Times acerca de dónde va la gente que tiene dinero en nuestro país. Permítanme lo que se lo lee porque es muy breve. Resulta que un empleado de la banca suiza, enfadado con su patronal, dio un listado de personas que tenían dinero metido allí, dinero opaco. El primero era un tal don Emilio Botín, que tenía 2.000 millones de euros desde la época del final de la Guerra Civil. Pero a continuación daba 569, voy a poner españoles entre comillas. Les leo algunos. El padre del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga, Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu John Imaz,
José María Michavila, Juan Miguel Villarmir, Anna Virulés, Abel Matutes. Ya está, porque vamos a seguir. Muchísimas gracias. Vamos a Jaén. A ver, Mercedes, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es cortita. La democracia ha sido secuestrada. Para que el poder vuelva al pueblo, la mayoría hemos de trabajar unidos, bajo un programa elaborado entre todos. Mi pregunta es la siguiente, señora Anguita. ¿La desobediencia civil puede ser una de las vías para recuperar la democracia? Estoy seguro que mucha gente en su casa y algunos poderes dirán, ahora este hombre no va a hablar de desobediencia civil. Sí, yo he dicho eso. Y además lo he recomendado. Ahora bien, ¿en qué términos? Porque cuando yo hablo suelo ser una persona que medita mucho sus palabras. De tal manera que yo he dicho cosas muy gordas, pero no me han podido meter en la cárcel porque eran verdad. Entonces, ¿la desobediencia civil qué es? Que llega un momento en que la gente dice no se puede cumplir la ley. Porque la ley a veces no es lo mismo que la justicia. Es más, hay leyes que no son justas. Lo que ocurre es que para hacer desobediencia civil hay que tener claro, primero, los conceptos. A mí no me gustan los rebeldes sin causa. La rebeldía con una causa, la que sea, y que intente que sea justa. Después, que la desobediencia la haga la inmensa mayoría del pueblo español. Entonces ya no es desobediencia, es la norma. Pero eso es cuando se llega a un estado de cosas en la que estamos ahora mismo, cuando vemos que se legisla de manera injusta. Como yo he dicho en algunos casos, en delito gravísimo de alta traición, que explicaré si me se pregunta. Entonces, ante estas circunstancias, al pueblo soberano no le queda nada más que ese acto. Pero para eso tiene que prepararse. No es cuestión de chillar, no es cuestión de insultar, no es cuestión de ocupar las calles, no, es cuestión reflexiva, serena. A mí me gusta mucho el agua mansa, porque ella se come la costa, se come lo que tiene que comerse. El torrente no sirve para nada. Así que mantengo eso que usted me acaba de preguntar. Muchas gracias. Vamos a... Hola, buenas noches, señora Anguita. Me llamo José María Fernández, soy empresario, estoy casado, tengo 2 niños y una niña en camino. Mi pregunta es la siguiente. Como sabrá, en la última encuesta del CIS, la clase política, los partidos, eran el tercer problema más importante para los españoles. Los 2 primeros eran el paro y la situación económica. Para esos 2 primeros se han tomado muchas medidas, muchas reformas, sin mucho éxito, pero se han hecho mucho esfuerzo legislativo. Pensar que la clase política va a legislar contra ella misma es ser muy inocente, ¿verdad? Bastante. Vale. Pero quisiera hacer una apreciación, una matización. Cuando decimos clase política, estamos metiendo en el mismo saco a gente muy variada. Yo he dicho que no soy clase política, soy político de otra clase, que hay muchos, que hay muchos. Por tanto, no se me puede meter a mí o cualquier otro, todos en clase política. Hay quien vive como un rajá y hay quien vive dignamente. Hay quien no tiene nada que avergonzarse y hay quien tiene que tapar muchas cosas. O sea que estamos muchos y muy distintos. Lo que sí ocurre es que pedir que las oligarquías políticas que están en conexión con la banca y los poderes económicos, ahí voy al meollo, pedirle que se haga el harakiri es soñar. O sea, que hay que ayudarles a que se hagan el harakiri. Y hay que hacerlo serenamente, pacíficamente. Pero como dije antes, como el agua que va creciendo suave. Eso es el movimiento ciudadano. Que sea movimiento de verdad. Repito, yo soy para eso, no me gusta la algarada. Hay que salir a la calle, se sale. Pero sin chillar, sin gritar, con una idea muy clara. Es lo único que sea posible hacerlo. Porque naturalmente nunca ninguna oligarquía se ha matado a sí misma. Ha habido que decirle tranquilamente, muchachos, iros a vuestra casa o en algunos casos ir a vuestra cárcel que os está esperando. ¿Quiere usted decir, señora Anguita, que la política ha pasado de moda? No, al contrario. La política es algo que nunca pasará de moda mientras haya seres humanos. Porque 2 o 3 personas que estén en la plaza de un pueblo hablando, pues yo quiero que la fuente se ponga allí. Yo pienso que los jardines están hablando de política sin saberlo. Le pasa como a Avaro de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Claro, ¿qué ocurre?
que lo que hoy se entiende por política, a mí a veces me avergüenza también. Porque cuando no veo que no hay ninguna propuesta, ni un programa, sino todo es fulanito es tanto, pues el tuyo más, eso no puede ser política. Y cuando veo, y tengo que decirlo con todo el dolor de mi corazón, que no se lee, que no se reflexiona, estamos todos metidos por la prisa. Hay que responder enseguida a los medios de comunicación. Y la política es un arte agrario, un arte de agricultura. El terreno tiene que ser arado, roturado, tiene que ser sembrado, tiene que ser regado. La política son medidas en el tiempo y no este continuum totum revolutum, que es una especie de actuar como un dominguillo, pero no como un político. Málaga, que no hemos ido esta noche todavía. A ver, José Alberto, adelante. ¿Qué cantidad de gente joven tenemos entre el público? Es fantástico. Hola, buenas noches. Me llamo José Alberto, soy estudiante de Comunicación Audiovisual en Málaga. Y bueno, soy paisano suyo, pero la mayor parte del tiempo lo he pasado en Málaga. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada con lo que usted estaba hablando ahora mismo. Y es la siguiente. Si un genio de la lámpara le concediese el poder de cambiar 3 reformas sobre la política de actuación del gobierno para salir de la crisis, ¿qué 3 reformas serían? Les voy a complacer, pero no van a ser 3, van a ser más, muy concretos. Señor Anguita. Sí, no, pero usted está viendo que estoy contestando muy perfecto, concreto. va usted muy... Lo que pasa es que antes de entrar en la pregunta tengo que hacer 2 reflexiones. La primera, que estamos en una situación gravísima, de emergencia. El barco se hunde. Miren ustedes, la deuda no se puede pagar nunca. No se puede pagar nunca. ¿Quién paga 4 billones de euros? ¿De dónde va a salir? En segundo lugar, el problema del paro es tremendo. Vale, pues hay uno que es todavía peor. Que el 57% de los jóvenes de España no tengan futuro, eso es la muerte de España. Porque ni van a tener pensión, ni van a tener trabajo, y van a comer mientras le viva el abuelito o el padre. Esto sí que es grave. Por tanto, las propuestas que yo voy a hacer parten de la situación de emergencia. No son fáciles, son duras. Y en segundo lugar, que el gobierno que las ponga en marcha tiene que tener 2 características. Una, valor, y otra, tener a la mayoría detrás como una piña. Si no, se lo merienda. Primera propuesta, por la facilita. Salario mínimo interprofesional, 1.000 euros. Pensión mínima, 1.000 euros. Tercera, y aquí habría un debate con el profesor de Economía. La deuda no se paga, se le hace primero una auditoría, porque en la deuda hay una cosa que se llama deuda odiosa. Si hemos gastado dinero, las administraciones públicas, para hacer pantanos, carreteras, ferrocarriles, bueno, y ya veremos cómo se paga, porque los intereses son tremendos. Pero la deuda para reflotar banca no se paga. He sido claro, ¿no? Y estoy tomando el ejemplo del señor Correa, presidente de Ecuador. Pero claro, a continuación, y ligando con la primera, tengo que hacer una reforma fiscal. Aquí hay que pagar. Y quien tiene, tiene que pagar. Y aquí hay que perseguir a sangre y fuego a la economía sumergida, a los que escamotean impuestos. Y a continuación, sí que estamos diciendo que no se puede echar a la calle a alguien que no ha pagado la hipoteca, eso se llama nacionalizar la banca, y que nadie se asuste. El gobierno actual la ha nacionalizado. Eso sí, para sanearla y después dársela a sus dueños. Y aquí decimos, bueno, Santa Rita, lo que te quite no se da. ¿Por qué? Porque estás demostrado lo que tú has hecho. Y una medida muy importante, ya van más de 3, y sería muy sencilla para visualizarla. Usted imagínese que van a comprar una lechuga o 1 kilo de tomates, y en un tomatito tiene el tendero puesto lo siguiente: este tomate se lo pagaron al agricultor a tanto, y aquí lo venden a tanto. Verán ustedes que el precio se ha disparado. Esos canales de comercialización hay que sanearlos. No puede ser que el agricultor cobre tan poco y que en el mercado valga tanto. Esta medida que estoy proponiendo se ha intentado proponer y el gobierno no ha querido. No ha querido que los españoles sepan la diferencia entre el precio en origen y el precio en el mercado. Ya tiene usted más de 3. Ya, lo dejamos ahí. Vamos a Almería. A ver, Francisco. Adelante, Francisco. Buenas noches, señor Anguita. Me llamo Paco. Paco Luque, vengo de Ejido, Almería.
Y usted ha ¿Dónde hablado salen antes... muchos tomates? ¿Cómo? ¿Que de dónde salen muchos tomates? Precisamente, estaba hablando del tema y sabemos un poquito allí. Usted ha hablado antes del tema de la traición, precisamente, ¿no? Sí. Se supone que España ha cambiado la Constitución, a instancias de Merkel, a instancias de Alemania, precisamente para pagar la deuda y el tema del rescate. Y usted habló de traición y habló de que Zapatero y Rajoy han cometido ese delito. Mi pregunta, ¿usted no cree que sus palabras son desleales para con los ciudadanos y para la situación económica que vive España en este mismo? ¿Y qué solución pondría usted? Muchas gracias. Las soluciones las acabo de decir. De modo que, en cuanto al concepto de deslealtad, la deslealtad es decirle a la gente una mentira. Pero cuando al pueblo se le dice la verdad, aunque a veces el pueblo no le gusta que se la digan, yo he calificado de delito de alta traición y me voy a ratificar y lo voy a explicar. Cuando unos gobernantes tienen a su pueblo en la situación que está, cuando hay gente parada que no tiene subsidio, cuando hay gente que están echando, cuando la juventud no tiene porvenir ninguno y un largo etcétera, resulta que se cambia la Constitución con una cláusula que dice que pagarle los intereses de la deuda a los bancos alemanes es lo prioritario. Es decir, el poder político español a sus ciudadanos le dice que la educación, que la sanidad es lo último a pagar. Primero hay que pagarle a la banca, eso se llama delito de alta traición. No lo puedo retirar, mantengo la acusación. Pero... Solo un inciso. Si no se paga esa deuda, España no tendrá préstamo de Europa para salir adelante. Y son 900.000 millones de lo que estamos hablando. Usted es empresario, ¿no? No, ya quisiera yo. Soy locutor desempleado. Bueno, pues mire usted, para los empresarios de Ejido, ustedes saben que cuando se pide un préstamo, o en una casa cualquiera, ustedes no piden préstamo nada más que compran el coche, o compran una casa, o hacen una inversión. Pero ustedes se imaginan todos los días estar pidiendo todos los meses préstamos para acabar el mes, que ya está bien de pedir préstamos. Pero ¿cómo es posible que todos los días se estén pidiendo préstamos para pagar los intereses de los intereses que han generado los intereses? ¿A qué locura estamos conduciendo? Esto que lo expliquen los economistas y lo expliquen los matemáticos. Todos los días hay una emisión de deuda, pagando un ojo de la cara, ya lo dije al principio. No es lo mismo pedirle a un banco alemán que pedírselo al Banco de España, que ya no tiene esa potestad. En consecuencia, pedir préstamos, ¿cuándo se van a pagar? ¿En qué cantidad? ¿Saben ustedes que los intereses, y voy a hablar de memoria, que tenemos que pagar al final de año son 45.000 millones de euros en concepto de intereses? ¿De dónde sale? ¿Recortando? Hasta que llega un momento que lo que recortamos es el estómago. Y puede ocurrir que haya un momento uno no coma, pues dice, mira, se ha muerto cuando ya se había acostumbrado a no comer. Bueno, realmente creo que la deuda es un dogal. Pero cuidado, quien tiene más deuda en España son los bancos y las grandes empresas. El 57,6% de la deuda es de ellos. Después de las pequeñas empresas, un 20%. Y el Estado, ayuntamientos, diputaciones y administración central y comunidades autónomas, tiene el 19%. Muchas gracias.